Buenas tardes a todos. Buenas tardes, ingeniero. ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí, se escucha, me alegro. Sí. El tema 3, entonces, aguas superficiales, tal cual está en el programa de estudios, los elementos que tenemos que analizar o estudiar. Brevemente, son aguas superficiales, diferenciar las subterráneas, el origen, qué es una cuenca, qué es un sistema hídrico, qué es el escurrimiento, qué es una estructura, el régimen, el caudal de un río, qué es un hidrograma unitario, y hacer un repaso muy rápido, a vuelo de dron, de lo que son las cuencas y los sistemas hidrográficos de nuestro país. Un breve repaso de lo que es el ciclo del agua, en el cual básicamente hay algunos elementos que ya son por ustedes conocidos, de acuerdo a la primera clase. La precipitación, de evapotranspiración, una fracción de esto va a escurrir, una fracción de esta circulación va a constituir las aguas subterráneas, cuya clasificación lo vamos a ver en la próxima clase. También vamos a diferenciar los flujos locales, es decir, esto es muy sencillo, cuando llueve intensamente, hay una recarga prácticamente instantánea de las napas subterráneas. No obstante, hay flujos a largo plazo, como son los flujos intermedios y los flujos locales. Lo más importante para nuestra clase de hoy es diferenciar y definir qué es una cuenca hidrográfica. Podemos decir entonces que una cuenca hidrográfica es una superficie. Es una superficie, es un área en el cual una precipitación se concentra. Y acá, una vez establecida esta concentración, tenemos que expresarla. La expresión va a ser en metros cúbicos segundo, en litros segundo, o si son medidas inglesas, será en pies cúbicos segundo. Esta lluvia que se va a transformar en escurrimiento, lo vamos a expresar como caudal. La expresión gráfica de la lluvia expresada como caudal le vamos a llamar hidrograma. Acá vemos dos figuras, a la izquierda, o a mi izquierda. Básicamente lo que nos está mostrando es una fracción de precipitación, una línea punteada, en el cual se nos está diciendo que es la frontera del sistema. Esto nos lleva a una segunda definición, que consiste en decir, o preguntarse, ¿cuál es el límite de una cuenca? Bueno, el límite de una cuenca es otra cuenca. Y este límite de una cuenca con otra va a ser una divisoria de aguas. Esta divisoria de agua es una expresión castellanizada que viene de divortium aquarum, o sea, divorcio de agua, separación de agua. Y a la derecha, en la misma figura, expresada como figura 7, un balance hidrológico. Es decir, a la izquierda tenemos una figura conceptual, cualitativa, y a la derecha tenemos una figura cuantitativa. Es decir, esta precipitación podemos cuantificar, la infiltración podemos cuantificarla, de hecho ustedes ya lo saben, el escurrimiento lo van a aprender en el día de hoy. Vamos a tener un caudal superficial y un caudal subterráneo. El volumen de esta circulación expresada en unidad del tiempo es lo que nos va a dar el caudal. Alguna idea de eso vamos a tratar de desarrollar a lo largo de la clase. Entonces, de nuevo, cuenca es una cuenca hidrográfica, es un territorio, dice, o superficie en el cual el agua va a circular. Si nosotros lográramos en esta cuenca que está a la derecha de ustedes, con el dibujo de esta cuenca, con esa línea de punto que me está separando una de otra, y lográramos pintar de rojo a una gota de agua, y circula a lo largo de esa cuenca, bueno, eso va a ser el tiempo concentración. El tiempo concentración forma parte de un hidrograma, y es el tiempo que va a tardar una gota de agua, repito, pintada de colorado, que la podemos seguir, es el tiempo que va a tardar en recorrer toda esa cuenca. Ese tiempo de recorrido es lo que se llama tiempo de concentración, es decir, toda la superficie de la cuenca está aportando a un punto determinado. Es importante que se sepa conceptualmente qué es el tiempo de concentración. Usen esa figura ficticia de la pintura colorada
con la gota de agua para poder hacerse una idea práctica de lo que es ese tiempo de concentración. A su vez, esas cuencas hidrográficas que ya hemos definido se van a clasificar en tres grandes categorías. Las exorreicas, que son aquellas como nuestro río Paraná, el río Uruguay, que tienen salida al mar o al océano. Las endorreicas, que son cuencas que no desaguan o desaguan en lagunas interiores o lagos interiores, partes se evaporan, partes se infiltran, pero que no tienen salida al mar. Y finalmente las arreicas, en aquellas que ni siquiera hay una figura definida de un curso de agua. De modo entonces que acá el agua desaparece sin llegar a formar un curso definido. Es importante definir y que ustedes se ubiquen a qué cuenca pertenecen y qué categoría o qué tipo de cuenca es la que ustedes han estado o están viviendo. A su vez, el agua de escurrimiento va a tener tres orígenes, es decir, las meteóricas. Una precipitación se va a descomponer en distintos elementos. Una de esas fracciones es la precipitación. Esa fracción superficial es la fracción de agua que escurre. Normalmente se toma de que de una lluvia, este es un número mágico, un número de almacenero, el 30% de lo que llueve va a escurrir. Obviamente hay una parte de esta agua que va a penetrar en un proceso de infiltración primero y de percolación después. Para nosotros, en hidrología agrícola, infiltración y percolación no son sinónimos. La infiltración funciona mientras en el suelo están los componentes físicos del componente mineral, el componente de aire y obviamente el de agua. Mientras que cuando el suelo está saturado, lo que va a estar funcionando es la carga hidráulica o la ley de Darcy, y en ese caso vamos a tener percolación. En hidrología, insisto, este concepto o esta diferencia es fundamental hacerlo, porque la modalidad de cálculo de uno y otro son distintos. A su vez, estos regímenes hidrológicos los podemos clasificar en distintas categorías. Esto vamos a pasar relativamente rápido, pero sepan que existe que un régimen de un río puede ser eminentemente pluvial, es decir, de lluvias, o puede ser nival, de nevadas. En el caso de Mendoza, uno se fija especialmente si va a tener agua para la vid en función de la altura de la nevada. Obviamente hay casos intermedios en el cual el río va a tener escurrimiento en función tanto de la lluvia o de la nivometría o de la nieve, o a la inversa. En algún momento puede ser que la lluvia sea más importante que la nieve. De todos modos, la mayoría de nuestros ríos son de régimen pluvial. Volvemos acá a tomar el concepto de cuenca y hacemos una definición un poco más estricta. Es una área receptora de la precipitación, que ustedes están viendo a la derecha arriba, la provincia de Corrientes, y definida en esta provincia la cuenca del río Miriñay. A su vez, si ustedes tienen en la imagen de abajo a la derecha, esa cuenca del río Miriñay tiene subcuencas. Está la cuenca de la Yuri, por ejemplo, que a su vez, dentro de una cuenca, entonces vamos a tener pequeñas subcuencas que van a formar parte de la gran cuenca. Por ejemplo, el río de la Plata forma una gran cuenca y a su vez como tributarios principales están los ríos Paraguay y Uruguay, Paraná y Uruguay. Acá vemos una forma gráfica de la divisoria de cuenca, donde ustedes ven esa línea roja de puntos, es que toda el agua está volcándose en este sentido hacia nosotros. Pero si nos paráramos en la divisoria de agua, o en la divisoria de la cuenca, vamos a ver que esas flechas tienen dos sentidos, donde justamente se produce la división de las aguas. Esto a veces es un poquito difícil de entender, porque cuando se le pregunta cuál es el límite de una cuenca, y la respuesta es muy sencilla, es otra cuenca. ¿Qué vemos acá? Esto es una represa, o un proyecto de represa en Mercedes Corrientes, y ¿por qué es importante estudiar el escurrimiento y la cuenca? Porque en función de la superficie de la cuenca y del escurrimiento, vamos a saber si nuestra represa se va a llenar o no.
y si de un año para otro se va a llenar aún regando. Acá lo que ustedes ven es una línea punteada en el cual se ve el límite de la propiedad. En ella está inserta una futura represa. Y toda la línea en celeste es la cuenca de aporte. En este caso particular, la cuenca de aporte tiene unas 9.000 hectáreas. Fíjense un detalle no menor, que eso va a ser importante para que suceda el escurrimiento. Fíjense que acá dice cota 90. Por ahora, cota es una altura relativa con respecto al nivel del mar. Después vamos a dar una definición más exacta de lo que es cota. Y acá dice cota 6760. Quiere decir que en 11.000 metros, que es el largo de la cuenca, hay un desnivel de prácticamente 23 metros. Esto es importante para que se produzca el escurrimiento. Ya hemos dicho entonces que los límites de una cuenca es otra cuenca. La divisoria esta imaginaria es el divorcio de agua, o el parte de agua, o el divortium aquarum. ¿Dónde se puede estudiar esto? Bueno, con las cartas del IGN, o también se puede estudiar con imágenes satelitales. Otro ejemplo de una represita, también en Mercedes Corrientes, un lago de 108 hectáreas y una cuenca de aporte de 3.600 hectáreas, un poquito más de 3.600. Esto es importante porque siempre buscamos, preferiblemente, que la relación entre la superficie del lago y de la cuenca sea por lo menos de 10:1. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 10 hectáreas de cuenca voy a poder llenar 1 hectárea de reservorio. ¿Hay relaciones menores? Sí, las hay. En ese caso será una represa en la cual va a estar más exigida con respecto a su llenado. La relación 1:10 es una relación ideal. En todo caso, díganme ustedes qué relación se cumple cuando en este caso tengo una cuenca de 3.600 hectáreas y un espejo de agua de 108. ¿Hay alguien de Mercedes en el grupo? ¿O de Cursucuatiá? ¿O de Paso de los Libres? Pues sí, ¿no? ¿Hay alguien en el cementerio o no? 33 hectáreas sería, ingeniero, a uno. Bueno, quiere decir que por cada 33 hectáreas de cuenca voy a tener un aporte para 1 hectárea de agua. Muy buen aporte, gracias. Obviamente que para poder definir estas cuencas voy a necesitar estas curvas de nivel. Por ahora, ¿qué son las curvas de nivel? Bueno, son puntos que tienen igual altura, o también puntos o curvas o líneas que tienen la misma cota. Cota, tómenlo por ahora como una altura relativa con respecto al nivel del mar. Un detalle de una divisoria de aguas en una cuenca nival. Acá hay un esquema un poco más, más didáctico, más gráfico, en el cual ustedes ven una corriente principal, el área de la cuenca pintado en gris, la línea de punto, que es el parte de agua o divisoria de cuenca, y corrientes tributarias, que van a ser respectivamente de primero, segundo y tercer grado, de acuerdo con el orden de tributarios que tenga la cuenca. Los ríos de llanura generalmente tienen más bien un contorno sinuoso, mientras que los ríos de montaña, justamente por la pendiente que tienen, suelen tener un tránsito más recto. ¿Qué terminología usamos? Bueno, el curso principal es la corriente principal, y a partir de esta corriente principal o curso principal, vamos a tener un orden de corrientes. Es decir, el orden va a ser la cantidad de tributarios, orden 1, 2, 3 y hasta 4, si lo hubiere, que van a ser los sucesivos tributarios que van a tener o que va a tener nuestro curso principal en una cuenca definida. A su vez, 3 conceptos adicionales. Tenemos que conocer la superficie de la cuenca. Es importante conocerla para que de esta manera, determinando la superficie de la misma y estableciendo el valor de escurrimiento, que dijimos que es más o menos el 30% de una lluvia, podemos tener idea del volumen de agua que va a aportar esa cuenca. A su vez nos interesa el perímetro de esa cuenca, es decir, cuáles son los límites de esa cuenca. Y finalmente yo le mostré un slide,
en el cual había una cuenca que nacía a cota 90 y terminaba en cota 67. A eso está haciendo referencia con la pendiente media del cauce principal. Si entramos en lo que es aguas superficiales, lo que es, digamos, en términos generales, nosotros diferenciamos esto en aguas superficiales y aguas subterráneas. La próxima clase vamos a atacar el tema de las aguas subterráneas. Por ahora, nos restringimos nuestra exposición a lo que es lo que son las aguas superficiales. Definición: este evento del estudio de las aguas superficiales va a ocurrir dentro de una cuenca, la vamos a clasificar y vamos a analizar las principales cuencas de nuestro país. Esto es un esquema de cómo vamos a estudiar esto. Una pequeña introducción: cómo es el proceso del escurrimiento, qué factores le afectan al escurrimiento, cómo se puede predecir el escurrimiento. De hecho, en el práctico de hoy van a poder hacer esta predicción o este cálculo, con la ayuda de los profesores, obviamente. El rendimiento del agua, ¿qué quiere decir esto? Bueno, en función de lo que yo pueda captar de esta agua, qué potencia de riego puedo tener, qué potencia para dar agua a los animales, o qué potencia para proveer agua potable. Como regla general, entonces, el 30% de las precipitaciones constituyen escurrimiento. Digo, si la precipitación media es de 1.200 milímetros, ¿a cuánto ascendería el escurrimiento en milímetros? 360. 360, bien por la clase o bien por el alumno. Entonces, de ahí va a surgir, a partir de este dato práctico, que el escurrimiento es la parte de la precipitación que fluye sobre el terreno. Una parte de esa precipitación, ya dijimos, va a constituir agua subterránea y que puede o no terminar en mares u océanos. Obviamente hay una serie de factores que van a alterar, en el buen sentido de la palabra, el escurrimiento. Uno de ellos la erosión. Este escurrimiento, si tenemos cultivos, van a ser interceptados por los mismos, o la propia vegetación, o un monte. Podemos interceptar el escurrimiento para construir un tajamar. Cuando veamos aguadas rurales, bueno, vamos a ver más ampliamente y con más detalle lo que es el concepto de tajamares. Es una expresión muy propia del sur de Corrientes, del sur de Brasil y de Uruguay. Es una palabra que no se usa en otras zonas del país. Obviamente este escurrimiento también va a estar asociado a los desagües y en hidrología otra diferencia. Para nosotros no es lo mismo hablar de desagüe que drenaje. Cuando estamos hablando de desagüe, estamos hablando básicamente de desagües de agua o de excesos de aguas superficiales. Cuando el agua está sometida dentro del perfil, ya tenemos que hablar de drenajes. El proceso de escurrimiento, ustedes van a ver acá una secuencia. Llueve, una parte de eso va a constituir parte de un exceso de la precipitación, una parte va a infiltrar. La parte de infiltración, una parte es escurrimiento subsuperficial, queda disponible para las plantas, una parte es percolación profunda, va a pasar, fíjense lo que va a suceder luego. Este escurrimiento subsuperficial puede ser más rápido o más lento, es lo que queda disponible para la planta, que es lo que nos interesa desde el punto de vista agronómico. La percolación profunda también nos interesa desde el punto de vista agronómico porque es el aporte a las aguas subterráneas. Esto en algún momento vamos a hacer una cañería, vamos a poner una bomba y vamos a sacar esta agua, vamos a extraer esta agua subterránea. Este escurrimiento superficial es el escurrimiento directo. Ustedes ya al respecto tienen un número mágico. Si la lluvia total es de tanto, ustedes saben que más o menos, números más, número menos, el 30% de eso va a escurrir. Y finalmente, todo este volumen de agua que está circulando va a constituir el escurrimiento base. Esto es el mismo ejemplo, pero visto desde la perspectiva de un corte. Es decir, llueve, se intercepta por la vegetación, se almacenan las depresiones, una parte va a quedar en el suelo disponible, ahí vimos que había un par de flujos, una parte de esto va a ir más en profundidad, que va a ser la parte de percolación, y finalmente hay una parte que no va a percolar, que no va a infiltrar y va a constituir el escurrimiento superficial, objeto de la clase de hoy y del práctico de hoy.
¿Qué factores afectan al escurrimiento? Es decir, ese número mágico que yo di al principio, bueno, está determinado por algunos eventos, por ejemplo, intensidad de la lluvia, que ustedes ya conocen, el concepto, la duración, que también conocen, la distribución, la frecuencia, y estas cuatro palabras no son sinónimos. Intensidad, recuerden, eran los milímetros por hora, la duración era el tiempo que duraba el evento, la distribución es cómo se distribuye una precipitación en el tiempo, ese tiempo puede ser en un año o en una hora. La frecuencia es el número de eventos de un evento determinado que sucede en un periodo estudiado. Por ejemplo, ¿cuántas lluvias de entre 100 y 120 milímetros hay en Mercedes Corrientes en un año? Muy importante cuando estudiamos, ahora lo van a ver en unos métodos, que no es lo mismo una lluvia de 100 milímetros después de 6 meses de sequía que una lluvia de 100 milímetros después de 3 días de lluvia. Y finalmente también afecta al escurrimiento, o no es que lo afecta en el sentido negativo de la palabra, interfiere en el escurrimiento cuánta agua es capaz de almacenar el suelo. Concepto este que ustedes lo van a tener en cuenta cuando estudien los balances hídricos de Solway y Matter, de Solway. En cuanto a la vegetación, no es lo mismo un maíz que una soja, un trigo que un maíz. ¿Cómo está compuesta esa vegetación? No es lo mismo que tengamos 65.000 plantas de maíz por hectárea que tener 90.000. A eso alude el tema de la densidad, y no es lo mismo un maíz recién sembrado con 4 hojitas verdaderas que un maíz en antesis allá por el 15 o el 20 de enero. Estoy hablando de antesis para el norte de Entre Ríos, sur de Corrientes. También va a afectar al escurrimiento la tasa de evapotranspiración, y ustedes saben que la evapotranspiración está condicionada por la radiación, la temperatura, la velocidad del viento y la humedad relativa en el ambiente. Adviertan ustedes entonces, y a veces suelen ser cortos, cuando se le pide en los exámenes que expliquen cuáles son los factores que afectan al escurrimiento. Adviertan en un pequeño recorrido que están asociados a eventos climáticos o de la lluvia, a climáticos asociados a la vegetación y climáticos asociados a la evapotranspiración. Y esta, a su vez, condicionada por otros 4 eventos. Es decir, radiación, cuántas calorías hay por centímetro cuadrado, no es lo mismo enero que julio. ¿Alguien tiene idea de cuántas calorías por centímetro cuadrado promedio hay en un día de verano en Corrientes? Hola, ¿están ahí? Qué lástima que te pudiste, Juan Prause. Temperatura, velocidad del viento, humedad relativa. A su vez, una cuenca también define el escurrimiento. El tamaño, no es lo mismo una pendiente pequeña que una pendiente importante, la forma y obviamente la longitud de la pendiente. Todos esos son factores que van a afectar el escurrimiento. También afectan las condiciones de superficie del suelo, no es lo mismo un suelo arado con arado de regia vertedera, no es una mala palabra ni es pornografía, es una herramienta que se usaba antes, que una superficie del suelo hecha con método de siembra directa. ¿Cómo se usa el suelo? El cultivo antecesor, el barbecho, el rastrojo. A su vez, va a definir también el drenaje interno o no, la capacidad de saturación o no, y la permeabilidad que tenga ese suelo. Todos ellos son elementos condicionantes del escurrimiento. El encharcamiento de un suelo algodonero del Chaco con 50 años de algodón es una cuestión de permeabilidad y es una cuestión de escurrimiento. La red de drenaje o la red de desagüe también es importante, porque de hecho cuando ustedes calculan esos valores en caudales, finalmente lo que van a tener que hacer es diseñar en algún momento un desagüe o bien un drenaje. Por ahí cuando hacemos los cálculos nos interesa definir qué es una cuenca chica, y en términos generales se acepta que una cuenca chica son algo menos de 1.000 kilómetros cuadrados, son unas 10.000 hectáreas. No hay efecto de retardo al ser una cuenca muy pequeña. El pico de escurrimiento, o sea, el máximo del escurrimiento se produce casi al mismo tiempo que el pico de precipitación. Es muy sensible a los cambios de uso de suelo,
y obviamente es sensible a lluvias intensas y cortas. Es decir, como es una superficie pequeña, estos eventos se advierten fácilmente. Las cuencas grandes, en este caso, como el caso Ayuí, por ejemplo, más de 100.000 hectáreas, hay un retardo importante del escurrimiento porque hay distintos usos del suelo, distinta fisiografía, distintos paisajes y distintos modelos de vegetación. Todo esto, aunque ustedes no lo crean, se puede modelar con software específico. Algunos de ellos se bajan gratuitamente de Internet. La Universidad de Londrina, en el estado de Paraná, tiene varios de estos software que se pueden bajar gratuitamente. Obviamente juega mucho el concepto de almacenamiento del suelo. ¿Cómo se puede predecir el escurrimiento? Bueno, se puede producir o se puede predecir por métodos. El método racional, también conocido como método de Ramsar o método de Chicago, el método del ex servicio de conservación de suelos, o ambos métodos. Ustedes van a ver un método acá, el práctico, que es el método de la curva número, el cual es bastante aceptado, dado que tiene en cuenta variables de tipo agronómica. Fíjense que el criterio para elegir uno u otro método está determinado por el tiempo de concentración. Fíjense que es importante este concepto. A su vez, para elegir si los tiempos de concentración superan los 20 minutos y las superficies son más de 400 hectáreas o menos de 400 hectáreas, podemos elegir otro método. O bien, cuando tenemos superficies mayores y tiempo de concentración alto, bueno, debemos por lo menos hacer los cálculos con 2 métodos para asegurarnos los resultados. Método de Ramsar, 1927, hidrólogo americano, lo usó por primera vez en la ciudad de Chicago, de ahí que se lo conoce también como método de Chicago. No es un método exacto, sirve para cuencas relativamente pequeñas, pero es muy sencillo de acordarse. Se basa en una cuestión, en un par de conceptos muy sencillos. Un coeficiente de escurrimiento, la intensidad de la lluvia, concepto que ustedes ya conocen, y el área en metros cuadrados. Ustedes van a ver ahora cuando usen la fórmula que el área va a estar en hectáreas. Como el área va a estar en hectáreas, en lugar de 3.600, que son los segundos, va a estar 360, pero es simplemente una cuestión de arquitectura matemática. La fórmula es exactamente la misma, y el resultado ya está convertido en metros cúbicos segundo. De esas unidades, o sea, la infiltración y el área, están expresadas justamente en metros. Por lo tanto, el producto de metro lineal por metro cuadrado me va a dar metros cúbicos. Y la altura H, el tiempo H llevado a segundo me va a dar el resultado directamente en metros cúbicos segundo. Sirve en cuencas pequeñas y con tiempo de concentración pequeños. También es importante calcular la pendiente. Ahí tienen la formulita, no se preocupen por eso. Y los periodos de retorno, es decir, qué tiempo va a suceder, o en qué tiempo va a suceder un evento determinado. Esto sirve para saber qué vida útil que le queremos dar a la obra. Caso de un puente, una alcantarilla o una represa de tierra, que es competencia de los ingenieros agrónomos. Ese valor C que ustedes lo vieron en la fórmula, bueno, va a estar en función del periodo de retorno en años, su área de cultivo, si es plano, si tiene pendientes altas, si es un pastizal o si es un bosque. Adviertan en todos los casos que los valores de su coeficiente son distintos. Por ejemplo, yo pregunto, una lluvia de 100 milímetros en el pavimento, ¿qué valor tendrá? ¿Un valor bajo o un valor cercano a 1 o 1? Hola. Un valor cercano a 1, 1 sería, Cercano a ¿no? Para 1. Sí, señor. que se ocurre todo. Sí, señor. Va a precipitar 100 milímetros y va a escurrir 100 milímetros. En cambio, adviertan ustedes que si yo tengo un suelo plano, con cultivos, y espero un tiempo de retorno de 2 años, es decir, que un evento determinado, 60 milímetros hora, lo espero cada 2 años, bueno, el coeficiente va a ser 0,31. Ese 0,31 es, insisto, un número adimensional, no tiene unidades. Si ustedes analizan la formulita, simplemente analizando la fórmula, salen las unidades en la cual se expresa el resultado final, es decir, el caudal en metros cúbicos segundo. Esto no es para aprenderse en memoria, sí es para aprender conceptualmente cómo se interpreta esto. Si tengo un área cultivada, si tengo pastizales, si tengo bosque, o tengo una situación intermedia.
Estas son las tormentas de diseño, acá está el famoso tiempo-concentración, hay distintas fórmulas, no hay que preocuparse por esto, pero sí entender qué quiere decir tiempo-concentración. Cuánto tiempo tardaba en recorrer una gota de agua el largo de la cuenca. Adviertan que en la fórmula de abajo y en la fórmula de arriba se tiene en cuenta la longitud y la pendiente. Estará en distintas unidades, no se preocupen. Lo que importa es el concepto. ¿Cuánto tiempo tarda para que justamente una gota de agua recorra mi cuenca? Las fórmulas están escritas. Sí hay que tener el sentido común de entender conceptualmente a la fórmula. Hay distintos ejemplos y hay muchísimas fórmulas. Mucho de esto está encargado en los software. No se olvide que algunos software son cajas negras, es decir, no vemos la fórmula. Entonces tenemos que entender la lógica del resultado final. Método del servicio de conservación del suelo, el método de la curva número. Vamos a tener en cuenta el grupo de suelo. Esto me va a definir, el grupo de suelo me va a definir el potencial de escurrimiento. Hay una razón física de cuántos milímetros hora para poder ustedes ponerle en A, B, C o D. Adviertan que esto no es una fórmula, es un concepto. O sea, lo que tienen que hacer es manejar conceptos. Hay un método que es desarrollado por un español. Esto está, si ustedes entran en la página de la Universidad de la República, la Facultad de Ciencias Agrarias de la República de Uruguay, esta formulita está expresada en un Excel. Es poco conocida, pero es muy práctica. ¿Por qué es muy práctica? Porque conociendo algunas pocas variables, como la evapotranspiración, el almacenamiento del suelo y la precipitación, me da todo lo demás. Me da los excedentes, los aportes superficiales, los aportes subterráneos. No es algo exacto, pero me da una muy buena aproximación. Los higrogramas, bueno, ¿qué es un hidrograma? Y un hidrograma no es más que la representación de una lluvia expresada como caudal, es decir, la lluvia en el tiempo. Fíjense que acá está el tiempo base, todo esto es lo que va de lo que duró la lluvia. Va a llegar un momento que esa lluvia se va a producir un máximo, entonces vamos a estar con el tiempo al pico. Hay una rama ascendente, va lloviendo cada vez más intensamente hasta que deja de llover. Me destapo y tengo que preparar el mate, ponerme a estudiar. Bueno, esta fracción que está acá es el escurrimiento directo. Esto es cuando ya todo el suelo ha almacenado su capacidad de, valga la redundancia, de acumular, de almacenar agua, y el resto va a generar escurrimiento. Lo que hacemos en un hidrograma es básicamente, o nos interesa del hidrograma, es qué parte de la lluvia es la que escurre. Hay muchas formulitas al respecto, pero lo que interesa, vuelvo a insistir, es el concepto de esto. ¿Cómo ninguno de ustedes que me está escuchando, incluido el que habla y sumado los jefes de trabajo práctico, ninguno de nosotros nos acordamos del teorema de Barrow o nos acordamos de las integrales? ¿Cómo hacemos para calcular el escurrimiento debajo de esta curva? Bueno, algo muy práctico que han hecho los gringos, es decir, convertir esto en un triángulo. Y la fórmula del triángulo, yo espero que todavía en el siglo XXI algunas escuelas primarias lo enseñen. La fórmula del triángulo para calcular la superficie es base por altura sobre 2. ¿Es así? Pueden googlearlo si quieren. ¿Qué silencio? ¿Sí? Sí, es que lo están googleando. Bueno, ahí está el hidrograma triangular, ahí están todas las formulitas, eso está en la guía de trabajos prácticos. El hidrograma triangular o el método de la curva número está expresado en números del sistema inglés. Por eso se van a encontrar con algunas cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, llega un momento que ustedes tienen que calcular el coeficiente de saturación, o decir, el agua que queda acumulada en el suelo. Y aparece este numerito, 25.400. ¿Y qué será el 25.400? Si ustedes recuerdan, 2.54 es el equivalente a una pulgada. Y esto es simplemente una conversión matemática, o una conversión de unidades, perdón. Por otro lado, cada vez que estamos construyendo un hidrograma, estamos representando indirectamente con hidrograma. La forma más correcta o más práctica es ir a aforar, es decir, ir a medir el caudal que está pasando por el río, con instrumentos específicos.
Lo que vamos a hacer nosotros, lo que van a hacer ustedes en el trabajo práctico es calcular este escurrimiento por alguno de estos métodos. Los hidrogramas, la curva número, el método de Ramsey, o fórmula racional, o método de Chicago, y los balances hídricos que lo vamos a ver más adelante. Graben, recuerden que hay 4 métodos para determinar indirectamente el escurrimiento. Acá se encuentran ustedes con los detalles de cuáles son los componentes de un hidrograma, el caudal pico, el tiempo al pico, es decir, el tiempo que tarda la lluvia en llegar al extremo de la cuenca. Pues llega un momento que la lluvia empieza a disminuir, y eso se llama el tiempo de receso. El tiempo al pico más el tiempo de receso es lo que se va a llamar el tiempo base, es decir, la duración total de la lluvia. Un balance de hídrico en una cuenca no es más que un balance de entradas y salidas, es decir, esto es como un banco, es decir, hay un aporte de agua en el cual está la precipitación, hay una acumulación, una parte de esto se va a perder por percolación, otra parte se va a transpirar, y nos puede quedar o no un coeficiente de almacenamiento. Este coeficiente de almacenamiento lo van a utilizar particularmente cuando estudien Survey, porque van a tener que conocer su suelo, calcular este almacenamiento por el método edafológico, que es un método de constantes, digamos, que se basa en constantes físicas del suelo, y podemos establecer un valor de almacenamiento. Lo van a utilizar también para calcular láminas de riego. Hay un método de Jensen-Ace, esto si ustedes tipean Jensen-Ace y ponen .xls en el Google, les sale este hidrograma, o sea, este balance hídrico, que entre otras cosas le calcula los excedentes. Si calcula los excedentes, es el agua que forma el escurrimiento. Entonces, con un balance hídrico podemos estar calculando el escurrimiento para una determinada cuenca. El valor que hay acá, 38 milímetros, es el escurrimiento de todo el año. Pregunto, 38 milímetros, ¿cuántos metros cúbicos son? Hola. 38 milímetros, ¿cuántos metros cúbicos son? Hola. ¿En qué superficie? No, hijo, no te hagas complicado. 38 milímetros en una hectárea. Siempre que hablamos milímetros por hectárea, no hagas complicada la vida. La vida ya es complicada. La tabla de conversiones que está en la guía. 38 metros cúbicos. 380 metros cúbicos. Y ahora sí, como yo sé que 380 metros cúbicos de agua están en una hectárea, si yo digo que tengo una cuenca de 1000 hectáreas, ¿cuántos metros cúbicos de agua tengo como exceso o como escurrimiento? ¿Cuánto es 380 más 3 ceros? 380.000 metros Hola. Bien. Usted es un genio. Presente directamente a cobrar el premio Nobel. Bien, ahí van a tener la curva. Fíjense un detalle importante. Este balance hídrico, como otros, le dan un déficit. El déficit le está indicando en qué meses voy a necesitar agua para regar. Pero eso lo vamos a ver un poco más, o lo van a ver un poco más adelante. El tiempo de concentración, otra forma de calcularlo, por el método del sintético, el método del hidrograma triangular. Ya saben que es una curva, que lo que hacemos es convertirlo en un triángulo. Y ahí, fíjense que, olvídense de los coeficientes de transformación. Tienen en cuenta dos cosas. ¿Y cuáles son esas dos variables? La longitud de la cuenca y la pendiente media expresada en metro por metro. No le voy a hacer preguntas difíciles, por ejemplo, de preguntarles, si la cuenca tiene un 2% de pendiente, ¿cuánto será el 2% de pendiente expresado en metro por metro? Pero no quiero ser grosero, ni abrumarlos, ni que se enojen conmigo. Ya el año pasado se enojaron mucho. Paso. ¿Cómo se calcula el tiempo al pico o el tiempo punta? Son formulitas. El tiempo base es otra formulita. ¿Cómo se calcula el caudal base? Fíjense que el caudal base, ¿qué es lo que está teniendo en cuenta? Está teniendo en cuenta la precipitación efectiva, es decir, lo que escurre, el tiempo punta, es decir, cuánto tarda en producirse el escurrimiento máximo, y el tiempo punta lo podemos sacar de fórmula, cuánto dura la lluvia y cuánto es el tiempo de concentración. El tiempo de concentración lo podemos calcular por fórmulas. Todo esto son formas indirectas de calcular.
adviertan que para todo esto hay fórmulas y adviertan también que la hidrología en general y la hidrología agrícola en particular es una ciencia de coeficientes. Muchas veces nos piden el dato de intensidad de la precipitación, es decir, cuánto llueve en una hora. Esto a veces no es muy sencillo de calcularlo, porque no tenemos ese dato tabulado, entonces lo podemos calcular indirectamente por una formulita. Esa formulita dice que si llueve en 100 milímetros, yo quiero saber cuánto llueve en una hora, hago el producto de la lluvia, 100 por 231, elevado a la 0,55. Prueben hacer 100 milímetros por 100 milímetros elevado a la 0,55, y este valor por 231. Eso le va a dar en milímetros por hora la intensidad de la lluvia. Se aplica la fórmula de un hidrólogo Nash. No es el mismo Nash de Mente Brillante, pero ustedes dirán quién es Mente Brillante, no viene al caso. Esto es un estudio muy superficial de lo que son las cuencas hídricas en la República Argentina, la cuenca del Plata, donde somos la mayoría de los que estamos acá, en este caso tomado de la provincia de Entre Ríos, 3.1 millón de kilómetros cuadrados es la cuenca del Plata, que por ahí cuando en el primer día de clase antes se le preguntaba en qué cuenca nacieron, bueno, la mayoría de ustedes con haber respondido Cuenca del Plata, la respuesta era correcta. Acá está un mapita muy gráfico, muy didáctico de las cuencas exorreicas, endorreicas e internas que hay en nuestro país. Fíjense que hay cuencas que son cerradas, acá como los famosos bajos submeridionales, la depresión de Guaminí, estos son las encadenadas en la provincia de Buenos Aires, la meseta patagónica, son todas cuencas cerradas, también arreicas. Un ejemplo de este es la cuenca endorreica del río Desaguadero, el caso de la cuenca endorreica del río Salidulce, en el cual en este caso es endorreica porque está el curso definido, pero no tiene salida al mar. Y recuerden que si bien están en un lugar, o vivimos en un lugar que llueven entre 1.200 y 1.500 milímetros, las 2/3 partes de nuestro país es semiárido árido. De ahí entonces se descuenta por qué es tan importante el riego en un país que las 2/3 partes del territorio es semiárido árido. Cuenca del Plata. Y acá simplemente apelo a ustedes a un sencillo ejercicio antiambientalista. Tenemos 3 países, Japón, Uruguay y Paraguay. Todos estos países tienen metabolismo del agua positivo. ¿Qué quiere decir metabolismo del agua positivo? Metabolismo del agua positivo quiere decir que toda el agua que circula por sus países la hacen producir. Argentina tiene un metabolismo del agua negativo, es decir, gran parte, 9.000 hectómetros cúbicos de la provincia de Corrientes se van al Río de la Plata y nadie le saca un grano de arroz de esa agua. Corrientes, atrapada en la burocracia del agua, el metabolismo es negativo, signada por la pobreza. Fíjense los datos. La provincia de Corrientes tiene 2.2 millones de hectáreas aptas para hacer arroz. Tiene 9.000 hectómetros cúbicos de agua para hacer arroz. Y recuerden, cuando un arroz, una soja o un maíz se carga en un barco, no se va el agua circula. Los ingenieros agrónomos somos especialistas en hacer transpirar a las plantas. Y la transpiración de las plantas implica producir renta, implica producir grano, no que el agua se vaya en un barco. Eso es una pelotudez. El ingreso per cápita promedio de un correntino es $4.900. Si es sector privado, un poquito más. Pero veamos qué pasa en Japón. No sé si ustedes recuerdan, la provincia de Corrientes tiene 88.000 kilómetros cuadrados. Japón es 4 veces la provincia de Corrientes y tiene 4.000 represas. Y no hay ningún pelotudo que se oponga a las represas. Tiene 127 millones de habitantes y el ingreso per cápita es $44.000. Comparado con el correntino, es el 10%. ¿Sí? Ahora, bueno, ustedes dirán, usted se tomó el ejemplo del primer mundo, ingeniero. Usted no es convincente. Bueno, busquemos qué pasa con Uruguay. Uruguay tiene 800 represas en su territorio. Muchas de sus cuencas ya están cerradas. Tiene la superficie de Uruguay es el doble de Corrientes. Tiene 3.2 millones de habitantes y un uruguayo gana por año casi $18.000. ¿Cuánto ganaba un correntino? 4.600. Y ustedes dirán, no, pero Uruguay es un país muy avanzado. Bueno, veamos qué pasa con Paraguay.
Paraguay son 5 veces la provincia de Corrientes, más o menos. Tiene 7.1 millones de habitantes y tiene un poquito más de ingresos per cápita que un correntino. Pero ¿sabe cuántas hectáreas de arroz hace por año? 6.000 hectáreas por año. Y además en este momento están muy contentos porque están convirtiéndose en exportadores de carne vacuna. Comentario al margen. Bueno, saquen ustedes sus conclusiones. Y como siempre, la hidrología agrícola no todo es fórmulas y matemáticas, hidráulica y física. También hay películas para poder motivarse y estudiar hidrología agrícola. War on Water, peleas por el agua. El río de la vida, papá e hijos peleados, pero hay algo que los une, que es el río. Fue filmada en espacios naturales de Montana. Y Ríos silenciados, para todos aquellos que son ambientalistas y que las represas tienen la culpa de todos los males. Bueno, lean ese libro y se van a sentir muy felices. Muchas gracias. ¿Preguntas? Gracias. Vamos a hacer la pausa. Bien. Parece que no hay comentarios. ¿No hay curso de japonés, profe? Ahí pégale al ingeniero Sugita. Él habla 3 idiomas, entre ellos el japonés. Guaraní, castellano y japonés. La extensión de la UNE tiene y la Asociación Japonesa también tiene cursos de idioma. Bien, ingeniero. Hacemos la pausa hasta si no hay preguntas, parece que no. Vamos a ver ahora. 18:05 nos encontramos. ¿Puede ser? Perfecto.